11:37 en todo el país. Bernardo. Así es. Ayer cuando hablamos con Jorge Elban del llamamiento argentino judío, que nos dejó un montón de títulos por todo lo que estamos viviendo, en un párrafo nos contó, ¿no?, de con quién vamos a hablar ahora, con este escritor israelí, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, docente, historiador, ¿no? Estamos hablando de Raanan Rein, ¿no? Y sobre todo particularmente cuando nos dijo que es un estudioso de temas latinoamericanos y argentinos, y particularmente el peronismo, con su libro Los muchachos peronistas judíos. Rein, ¿cómo le va? Saludamos a Radio Pública de Marcos Paz, Charlie Escobar y Bernardo Elfman. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bien, un placer hablar con usted y vamos al plano, ¿no?, de lo que usted ha presentado como autor de este libro que tiene que ver con la historia del peronismo, pero particularmente la relación con la comunidad judía. Así es, el libro que se llama Los muchachos peronistas judíos intenta desafiar algunas suposiciones comunes acerca del primer peronismo y sus relaciones con los argentinos de origen judío. Entre muchos sectores todavía existe este mito acerca de un peronismo antisemita, y yo en el libro muestro que este mito no tiene ningún fundamento. Es decir, Perón y Evita luchaban en contra del antisemitismo. Hay muchos discursos en donde lo dicen en forma clara y tajante. Y además, en la década peronista se registraron menos incidentes antisemitas que en cualquier otra década en la Argentina del siglo XX. Rein, buenos días. Charlie Escobar lo saluda. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Perón era nazi? Perón no era nazi. Me parece ridículo caracterizarlo a Perón como nazi. Toda esta imagen tiene que ver con la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial, y me parece que esta neutralidad está mal interpretada. Es cierto que los Estados Unidos tenían mucho interés en que Argentina declare la guerra sobre la Alemania nazi. Sin embargo, el mayor socio comercial de la Argentina en aquel entonces, Gran Bretaña, no tenían interés en que Argentina declare la guerra sobre la Alemania, porque necesitaban los barcos cargados con cereales y con carne que lleguen a Gran Bretaña y ayuden a los ingleses sobrevivir mientras estaban bajo ataques alemanes. Así que me parece que hay un malentendido en esta interpretación de la neutralidad argentina. Rein, a ver, lo consulto siempre porque hay algo que siempre se tuvo como un mito, una leyenda, y a veces hay muchos vicios de realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, aquí entraron muchos nazis, y en algún caso se planteó protegidos por el peronismo, y que también ha dejado, ¿no?, un dinero en cuentas suizas. ¿Cuánto hay de verdad y mentira de todo esto? Mira, entraron demasiados criminales de guerra nazis en la Argentina, es cierto, pero es un tema que hay que analizarlo con una perspectiva comparativa. Entraron muchos criminales de guerra nazis también en otros países, en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Australia, en Canadá, en Siria, en Chile, en Bolivia, en Brasil, y puedo seguir con una larga lista de países. Sí, Así sí. que la imagen de la Argentina como el refugio de los criminales de guerra nazi me parece algo distorsionada, o por lo menos exagerada. También me parece exagerado este mito acerca de una conspiración estatal, digamos, de traer a criminales de guerra nazis a la Argentina. Muchos entraron con documentos falsos, muchos quedaron aquí por poco tiempo.
un criminal de guerra nazi como Adolf Eichmann, sí, claro. de hecho, se quedó acá como una figura marginal. No es que se recibió con la alfombra roja, no es que le consiguieron una linda casa y un buen trabajo, ¿no? Cuando los agentes del Mossad llegan a la Argentina en el año 60 para buscarlo a Adolf Eichmann, no pueden creer que él vive en una casa tan pobre y una vida tan miserable. Así que hay que criticar a las autoridades de aquel entonces por dejar entrar a criminales de guerra nazis, sí, pero hay que verlo en una perspectiva comparativa, y en este sentido la Argentina no es tan distinta comparando con otros países. Rein, ¿y por qué justamente a usted le interesó, hizo hincapié y es un estudioso justamente de este tema, el peronismo particularmente? Yo empecé mis estudios de historia española y latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv en los años 80, y cuando tenía que elegir un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre España y Argentina durante la década peronista. Para la investigación nos fuimos a vivir un año en España, a trabajar en archivos, bibliotecas, y luego vinimos para aquí, para Buenos Aires, y una vez que llegué a la Argentina, me enamoré con esta sociedad y decidí dedicarme a estudiar la historia argentina y sobre todo a este fenómeno político, social, cultural tan importante que es el peronismo. Rein, a veces nosotros los argentinos, tan metidos, ¿no?, en nuestra realidad cotidiana, no entendemos al peronismo. ¿El peronismo se puede entender? Sí, el peronismo se puede entender. Mira, los argentinos tienen que pensar que son únicos y excepcionales. Y es cierto, pero también los franceses son únicos y excepcionales, y también los suecos, y también los australianos. Eso no significa que no hay fenómenos políticos, sociales, económicos con algunas similitudes entre ellos. El peronismo, sí, fue uno de los movimientos populistas de América Latina de los años 40, 50 y 60. Y cuando digo populistas, no uso el término en el común uso peyorativo que hacen los medios de comunicación. Me refiero a un movimiento que pone un énfasis estatista, es decir, que asigna al Estado un papel central en el manejo de los asuntos económicos y sociales, un movimiento que intenta redistribuir la riqueza nacional en una forma un poco menos distorsionada, que intenta la rehabilitación de la cultura popular, que tiene un liderazgo carismático, pero que al mismo tiempo siempre intenta promover la polarización social, siempre está en busca de un enemigo real o imaginario para así asegurar la movilización constante de las masas populares. Así que sí, se puede explicar, se puede entender, y yo como un outsider a veces tengo cierta ventaja al poder analizar este movimiento con sus luces y sombras. Y hablando de esto, de luces y sombras, cuando usted empezó y dijo voy a estudiar el peronismo, ¿usted pensaba que se iba a encontrar con este peronismo que en definitiva no es nazi como muchos han pensado, o que venía una ideología no mezclada entre el socialismo y el nacionalsocialismo? Pensó, bueno, tenía, pues a veces sucede esto, ¿no?, de que uno viene con un preconcepto y cuando empezó a estudiar modificó totalmente. Mira, desde el principio me quedaba bien claro de que se trataba de un movimiento muy heterogéneo, con gente de distintos orígenes políticos e ideológicos, algunos que vinieron del socialismo, otros del comunismo, algunos del nacionalismo de extrema derecha, militares, civiles, sindicalistas,
y a mí me interesaba ver, digamos, la dinámica interna del movimiento. Me interesaba mucho entender cómo logró Perón aglutinar estas corrientes diversas en un solo movimiento político. Nunca pensaba en el peronismo en términos de nazismo o fascismo, pero sí intentaba entender este movimiento tan importante. Ajá. ¿Y el peronismo hoy lo ha estudiado en cómo está hoy en la actualidad? Mira, yo me dediqué sobre todo a estudiar el peronismo de los años 40, 50 y 60. En los últimos años sí comento de vez en cuando en los medios de comunicación acerca de lo que pasa con el peronismo, acerca de distintos dirigentes que intentan apropiarse del legado de Perón. Pero intento no meterme en la política argentina porque yo soy historiador y no me identifico con ninguna corriente política aquí. Perfecto. Renan, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. No, fue un placer hablar. Muchísimas gracias. Renan Rein, historiador israelí, autor del libro Los muchachos peronistas judíos, y además de todo esto, es vicerrector, ¿no? Sí, de la Universidad de Tel Aviv. Una de las más prestigiosas e importantes del mundo. Sí. Muy buena nota, Bernardo. Muy buena nota. Linda.